amables televidentes, saludos, estamos de nuevo con ustedes aquí. Trujillo, como decía ese titular de ese periódico dominicano, del periódico Hoy, que ha venido publicando una serie de reportajes, sigue suscitando polémica. No hay un día del mundo cuando el nombre de Trujillo, aunque sea a escondidas, no aparezca en uno de los medios de comunicación social de la República Dominicana. Sus supuestos enemigos se han encargado de realzarlo y de hacerle vigente, si bien él tiene una vigencia por razones históricas en la vida nacional. Por eso, este programa, que trata de la historia dominicana y sobre todo de la historia contemporánea, de la historia más reciente, trata este tema. Y como hemos prometido, también vamos a tratar otros temas en otras semanas, de toda la historia nacional y asuntos relacionados con la historia dominicana y la historia universal. Pero se nos habían quedado en el tintero varios temas a tratar con dos distinguidos invitados que estuvieron en un programa anterior. Don Salomón Sanz, a mi izquierda, y don Luis Ruiz Trujillo, a mi derecha. Ellos son los invitados de esta ocasión. Con ellos vamos a continuar hablando de temas relacionados con la historia dominicana contemporánea y sobre todo con ese personaje del cual unos opinan una cosa, otros opinan otra, pero que es una realidad en la vida nacional. Don Luis Ruiz Trujillo, don Salomón Sanz, bienvenido de nuevo a este espacio. Yo creo que se nos quedaron muchas cosas que hablar y como don Luis Ruiz Trujillo fue secretario de Estado de la Presidencia entre el 16 de agosto del año 1957 y principios de agosto del año 1960, el día 2, don Luis. Correcto. Y con don Salomón Sanz, amigo de la familia Trujillo, que tiene mucha vivencia, vamos a hablar de muchas cosas que quizás la gente no conoce en sus detalles, por ejemplo, de las relaciones de Trujillo con su familia, de las relaciones de Trujillo cuando era jefe del ejército, por ejemplo, con Horacio Vázquez, que era el presidente entonces de la República, y en fin, de muchas otras cosas más. ¿Por dónde comenzamos? Quizás comenzamos hablando de Ramfis. Podría ser. Ramfis era el hijo de Trujillo con doña María Martínez, el primero de los tres, ¿verdad? Sí, el hijo mimado de Trujillo fue Ramfis. Bueno, Ramfis, ¿por qué era tan mimado por su papá? Fue su hijo varón primero. Él había tenido ya de su primer matrimonio a Flor de Oro, pero quería un hijo varón y naturalmente cuando Ramfis nació aquello fue un pandemonio. Aquel se volvió loco con Ramfis. Después vinieron Radamés, vino Rafael Trujillo Lobatón, pero ya Ramfis tenía copado el escenario, los demás lo seguían, pero el hijo mimado fue Ramfis siempre. Ramfis. Sí, siempre. Él tuvo adoración por Ramfis. Yo le decía en un ahí está Ramfis, que hablamos, sí. Ahí lo vimos ahora en el video en que me estaba mostrando unas armas. Y mirémoslos aquí de nuevo. Este es Ramfis, ¿verdad? Rafael Leonidas Trujillo Martínez. Y como apodo Ramfis, ¿verdad? Ramfis. Bien. Ramfis muy jovencito, ya era general, ¿verdad? Bueno, él fue general, le ascendió al rango de general en el año de 1952, cuando salimos graduados de la universidad. Él llegó hasta coronel y ya al graduarse se ascendió a general, porque ya se tenía en mente crear la Fuerza Aérea Dominicana, que no había existido como tal, sino era un brazo armado del ejército. Y el último asiento que tuvo fue en lo que fue el aeropuerto General Andrews, frente a donde está ahora la San Rafael, estaba la puerta de guardia, como se llamaba. Y el último general que dirigió la aviación militar, como se llamaba, porque era una dependencia del ejército, fue el general Félix Hermida, el padre. Ya entonces
ahí estuvo Ramfi como ayudante de él y se planificó la creación de la Fuerza Aérea Dominicana y la construcción de San Isidro y llevarse la Fuerza Aérea a San Isidro y ya formar una Fuerza Aérea independiente del ejército. ¿Qué pasó, don Luis, con la formación de Ramfis? Bueno, fíjese, Ramfis, muy muchacho, yo recuerdo cuando Trujillo fue a Europa, ya él salió en aquellos aviones, aquellos hidroaviones que despegaban en la bahía en San Pedro de Macorís. Y él se fue vía Nueva York porque tenía una obsesión con conocer la Feria Mundial de Nueva York. Estamos hablando del año 1940, fue la Feria de Nueva York. Ya Angelita había nacido en París. Cuando ellos se fueron, que María, su esposa, en estado de Angelita, se fue con Ramfis adelante. Y quería que yo acompañara a Ramfis, porque el plan era que de regreso, Ramfis y yo nos íbamos a quedar en el colegio Loyola de Nueva York. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? 11 años, los dos, porque éramos de la misma edad. Yo nací 5 de mayo de 1929 y él 5 de junio de 1929. Y estamos hablando de Angelita nacer 10 de junio del 39 y 40 llegar él a París para regresar con su familia, vía Nueva York. Entonces, ¿planeaban quedarse en el colegio? Sí. Papá no quiso que yo me fuera. Papá nunca estuvo de acuerdo con el plan porque él decía que Ramfis no se iba a querer quedar interno en un colegio allá. Y entonces decidieron que acompañara a Ramfis Papito Limbano, hijo de doña Prieta, una profesora de muchos méritos, una gran dama. Y Papito fue quien acompañó a Ramfis, pero efectivamente de regreso estuvieron una semana en el Loyola y de ahí vinieron para acá. No, fue corta. Pero entonces de ahí en adelante la formación educacional de Ramfis fue muy inestable. Papito, ellos vivían en la Ciudad Vieja y Papito convenció a Ramfis de que se fuera a una escuela pública y fueron a la escuela argentina, a la escuela Chile en San Carlos. Fue la primera escuela hacia donde Ramfis fue. ¿Este es Papito? Papito Alba, que es su primo. Papito Alba es primo de Ramfis, por parte de su mamá. Este es Papito. Papito entonces. Alba, Andrés Papito Antonio Alba, o sea, Valera. ¿Hijo de quién? De su papá se llamaba igual que él, don Antonio, perdón, don Andrés Alba. Y su mamá era Valera. Él es Andrés Alba Valera. Entonces, era un sobrino de doña María Martínez. Por los Alba, primo de Ramfis. Muy bien, entonces se dio esa situación, pero parece que era frecuente en el caso de la formación escolar y académica posterior de Ramfis ese tipo de problemas disciplinarios. Completamente, de ahí él duró muy poco en esa escuela, entonces se fue conmigo al colegio Luis Muñoz Rivera, que estaba en la Doctor Báez en esa época. Ahí duró un tiempo también y después entonces quiso que le llevaran los profesores a su casa y de ahí en adelante se puede decir que él estudió en su casa hasta que llegó a la universidad. Yo recuerdo que tuvo en una época cuando Almoina era secretario particular de Trujillo, Almoina llegó a ser profesor privado de él y se iba del palacio a las 11 para de 11 a 12 darle una clase a Ramfis. O sea, él se formó, vamos a decir, en un ambiente más bien privado en su casa hasta que llegó a la universidad. Eso fue determinante, entonces, ya yendo más adelante, ¿verdad? Cuando él fue enviado a hacer un curso de comando y Estado Mayor en Kansas, en el colegio principal del Ejército de Estados Unidos, que está en Fort Leavenworth, en Kansas, correcto. Para lo que sucedió en esa época. Sí, pero yo diría que es incorrecto decir que se envió. Él escogió ir y fue, pero fue quizás en el peor momento de su vida en cuanto a desorden o desorganización se refiere, porque estaba ya en una relación muy directa con Rubirosa, y ahí fue donde vino el desastre de la escuela, porque
él no tuvo así. La gente cree que él se examinó y que no pasó el examen. Eso no es cierto. A él no le dieron el examen porque no tenía la asistencia requerida. Quien lo acompañó como oficial fue el después jefe de Estado Mayor de la Aviación, general Fernando A. Sánchez, Tunti. Y Tunti se examinó y pasó su examen. A Ramfi lo que fue que no le dieron el examen porque no tenía la asistencia requerida. ¿Qué sucedió cuando él llegó aquí? Tengo entendido que hubo una situación difícil en el puerto de Santo Domingo. ¿Cómo él llegó? ¿Qué ocurrió? Usted no puede narrar con detalle, don Luis, ¿qué sucedió cuando Ramfi Trujillo regresa de Kansas? Todo comienza desde antes de él llegar. Porque antes de él llegar, él en comunicaciones con su padre se mostraba sin razón, naturalmente, totalmente indignado con los Estados Unidos. Porque él entendía que debieron haberle dado el examen aunque no tuviera la asistencia. Se empezó por crear rápidamente la jefatura del Estado Mayor General Conjunto para nombrarlo a él cuando regresara y con eso decirle a los americanos, ustedes no le dieron el examen, él es el mejor oficial que tenemos, él va a dirigir las fuerzas en sentido general. O sea, en un país como el nuestro, donde toda la vida ha sido una tradición que el secretario de las Fuerzas Armadas, como lo denominamos nosotros, un militar, porque no es una Secretaría de Defensa, es una Secretaría de las Fuerzas Armadas, crear una jefatura de Estado Mayor General Conjunto, ¿qué atribuciones va a tener cada uno? O sea, ahí ya empezó entre nosotros a darnos cuenta que él venía con unas ideas que nos iba a causar muchos problemas a todos y así fue. Pero cuando él llegó, él vino acompañado de un médico que él siempre quiso mucho, unos años mayor que él, hijo de don Chago Rodríguez, pero don Chago Rodríguez el del Cibao, que le dicen Cocoleco. Él quería mucho a Cocoleco y vino acompañado de allá, de los Estados Unidos, con Cocoleco y la esposa. Ellos vinieron en la fragata. Llegaron aquí y el primer día Ramfi salió de la fragata y fue a casa de Angelita. ¿La fragata era un barco de la Marina? La fragata Presidente Trujillo se llamaba, que era la número 1. ¿Ese barco existe todavía? Existe todavía, está aquí, en la Marina lo tiene. ¿Se llama ahora cómo, Salomón? Mella, fragata Mella. La fragata Mella, Asiento. que vemos en el puerto. En ese sí. barco llegó Ramfi. En ese barco llegó Ramfi, acompañado de esas personas que andaban con él, entre ellos Cocoleco y la esposa. El primer día, las instrucciones que se nos dieron fue que se le iban a rendir honores de jefe de Estado. Pero el primer día, cuando él se desmontó, fue a manera de una cosa secreta y fue a saludar a su hermana a su casa y volvió a la fragata. Y después que volvió a la fragata no quiso salir. No sabíamos la razón, pero no quería salir de la fragata. Y estuvo en la fragata unos 4 días. Como se le iban a rendir honores de jefe de Estado, estaba ahí la guardia que le iba a rendir los honores. Y de acuerdo a instrucciones superiores, quien iba a comandar esa guardia en los honores era el general Oliva García, de quien hace un momento veíamos una fotografía. Pero cuando él salió primero a saludar a Angelita, todavía no estaba la guardia que le iba a rendir honores en el puerto. Sí, de Santo estaban Domingo. allá, como no, porque tan pronto llegó la fragata, cuando la fragata estaba atracando ya la guardia estaba ahí. Pero él salió entonces medio subrepticiamente. Medio subrepticiamente porque se le dijo a la gente que no lo vieran. Porque ¿cómo sale uno de una fragata que tiene solamente una escalerilla para bajar al puerto? ¿Cómo sale sin que lo vean? Entonces no le rindieron los honores en ese momento. No, porque no se consideró que él había hecho tierra, como se dice en términos marineros. Para los fines del lugar él no había desembarcado. Entonces se pensaba que al otro día iba a desembarcar, pero no desembarcaba. Y se presentó entonces la situación ya donde se hizo necesario que fuéramos, que se decidiera si se iba a desmontar o no. Y a mí me tocó, recuerdo como ahora, que ese día se inauguraba la autopista que va de lo que es la autopista de las Américas a San Isidro. Y se iba a inaugurar, la iba en presencia del generalísimo Trujillo, y se iba a inaugurar con el nombre de General Rafael Trujillo Hijo.
cuando íbamos para allá, mi tío Negro, la sazón presidente de la República, me dijo que pasara yo primero por el puerto y que hablara con él y le dijera que ya era conveniente que se desmontara, que él quería. Yo fui, yo le había hecho la advertencia a mi tío Negro de que yo ir no me iba a dejar salir, y efectivamente tuve que permanecer en la fragata. Tuve que permanecer en la fragata con él. Y el argumento decisivo para que yo me quedara fue, él me preguntó, ¿cómo se llama la autopista que se va a inaugurar? Yo dije, primo, el general Trujillo Hijo lleva su nombre. Entonces yo soy la autopista, inaugúrate conmigo. Y tuve que quedarme en la fragata. Y lo que él me dijo en ese momento, que él no quería que Cutuco comandara la Guardia de Honor, sino que lo hiciera el general García Urbáez, Villía. Rápidamente la misma tropa se quedó ahí, se mandó a buscar a García Urbáez para que viniera a comandar la tropa. Este era Cutuco, ¿verdad? Ese es Cutuco Oliva. Ese es Cutuco Oliva. Que era César Oliva. César Oliva García. Pero familiarmente, en la intimidad, todos lo llamábamos por el apodo de Cutuco. Bueno, ¿y qué hizo su papá? ¿Qué hizo Trujillo? Después que de la inauguración, Trujillo, acompañado de su hermano, Héctor Bienvenido, un tío Negro, pasaron por la fragata. Tan pronto yo vi los automóviles que venían acercándose, dije, bueno, subió. Y cuando subió estábamos todos en la popa de la fragata, que era como una sala de fiesta. Ahí estaba un conjunto de la aviación que lo dirigía el rey del merengue, Joséito Mateo, con rango de teniente de la aviación militar dominicana. ¿Qué tocaba Joséito? No, él era el cantante del grupo, ¿Pero el merenguero? ¿Qué música recuerda usted que tocaban? Bueno, de los merengues que le gustaban a Ramfi, y también cantaba bolero con Ramfi. A Ramfi le gustaba cantar, tocar guitarra, y Joséito se incorporó a ese grupo y duró un tiempo, no mucho tiempo, pero duró un tiempo ahí con el rango de teniente, con ese conjunto, haciendo las fiestas privadas de él, tanto en la aviación como en los de sus amigos y así. ¿Y ese día no recuerda usted qué música tocaban particularmente, cuál merengue? Bueno, tocaban los últimos merengues que se le habían compuesto a Trujillo, pero los merengues que más le gustaban a casi todos, le voy a decir, hubo mucha gente que ahora no lo quiere bailar, pero lo bailó entonces, y hay que decir que eran composiciones de nuestros mejores músicos. Sí. Porque, por ejemplo, por ahí anda un álbum famoso en recordación de Luis Alberti. Claro, uno de nuestros mejores músicos, pero su orquesta era la Generalísimo Trujillo, y fue el compositor de todos esos merengues que le escribió a Trujillo. Y lo mismo sucede con todos los demás. Pero distintos merengues, entre ellos, por ejemplo, de los merengues que más gustaban en esa época era San Cristóbal, que precisamente no es de Luis Alberti, como mucha gente así popularmente cree. San Cristóbal es de Enriquillo Sánchez. Y el conjunto, ¿sabe cómo se llamaba? Decid 3 veces que hacer. El de Ramfi. Bueno, ¿y qué hizo el jefe? ¿Qué hizo el generalísimo Trujillo cuando encuentra a Ramfi en esa situación, que ya lleva cuántos días sin querer bajar de la fragata? El cuarto día. Y las tropas ahí emplazadas. Y frente a la fortaleza Osama. Tenían 4 días ahí. Ahí, sí. Entonces, ¿qué hace finalmente el generalísimo? ¿Qué dice? ¿Qué bueno, cuando él subió, el capitán de la fragata era, que después fue jefe de Estado Mayor de la Marina, era Facundo Esteves. Y Facundo, como es natural, estaba en la popa, acompañando al general Trujillo Hijo. Cuando el generalísimo subió, se dirigió directamente a Facundo y le dijo: usted no sabe ser capitán de un barco. Y Facundo no le contestó qué podía decir. Y entonces el mismo Trujillo se contestó su pregunta y le dijo: porque un buen capitán de un barco, lo primero que hubiera hecho es tirar todos estos borrachos acá al tamar para que se ahogaran. Eso le trajo un consuelo enorme a Facundo, porque ya él sabía que ese monólogo era no dirigido a él, sino a los demás. ¿Y eso fue lo único que dijo Trujillo? No, él conversó, incluso con la esposa de Cocoleco, una muchacha americana muy bonita, se acercó a él. Ella no lo conocía, pero había oído hablar a Ramfi y a Cocoleco de su papá y
y se acercó a Trujillo a saludarlo. Se expresó en términos, ella hablaba un español machacado, como decimos los criollos, pero se expresó en términos muy elogiosos sobre Trujillo. Y Trujillo, recuerdo que le dijo algo que decía comúnmente, a veces cambiaba las palabras, pero el sentido era el mismo, y le dijo, el único mérito que yo tengo es que he sido un hombre trabajador, porque el hombre solo se asemeja a Dios cuando trabaja. Y ahí dio la vuelta y se fue. Entonces, eso fue lo que dijo, no es lo que le atribuye un autor que se llama Krausweiler en el libro de que brindo por los hombres que trabajan, algo por el estilo. Mire, digo, ahí soy yo testigo de primera mano, yo no estoy hablando de algo que yo, que me dijeron o que yo he investigado, no, yo estaba presente y esas fueron sus palabras. Y le estoy diciendo a quién se las dirigió, a la esposa de Cocoleco. Y fue tal como yo le estoy diciendo. Y además, déjeme decirle, esa frase la decía él muy a menudo. Él tenía dos frases de su preferencia, que era esa: el hombre se asemeja a Dios solo cuando trabaja. Y la otra era, la ociosidad es madre de todos los vicios. Siendo que él caminara por los pasillos de Palacio y viera a dos personas conversando en un pasillo, se paraba y solamente hacía esa, tú sabes esa expresión, la sociedad es madre de todos los vicios, como queriendo decir, váyanse a trabajar en eso. Bueno, vamos a continuar en un momentito con esta conversación con don Luis Ruiz Trujillo. Vamos a hablar también con don Salomón Sandia de ciertas cosas que pasaban, anécdotas interesantes durante el periodo de gobierno del generalísimo Trujillo. En un momento continuamos. Los televidentes, miren ese joven muchacho a comienzos de los años 50, uno de los más importantes secretarios de Estado en ese momento del gobierno de Trujillo. Ese es el doctor Joaquín Balaguer. Como cambian los tiempos. Don Luis, ahorita hablábamos de música y de la época. El doctor Balaguer nunca ha bailado. Que yo recuerde, lo vi bailar en una sola ocasión. Fue una recepción en la Embajada de España, que estaba en la residencia que fue cerca de Estancia Ramfis, del cuñado de Trujillo, de Paquito Martínez. Llegamos a la recepción y Trujillo fue guiado al salón de fiesta, acompañado de mi tío negro, del vicepresidente de la República, que era el doctor Balaguer, y yo. Los embajadores de España, en esa época aquí era el marqués de Mérida del Val y su esposa. Personas encantadoras que yo otra vez una amistad íntima, fuera ya de la vida diplomática, hicimos una amistad personal. Ella especialmente le gustaba mucho montar a caballo y iba con nosotros a la finca, paseaba con nosotros a caballo. Y en esa ocasión en la fiesta, una fiesta muy lucida, era una mujer muy alegre. Fue, tan pronto la orquesta empezó a tocar, fue y le dijo al generalísimo Trujillo que ella se sentiría sumamente orgullosa de bailar con él. Él bailó unos compases, la trajo, bailó mi tío negro, que era el presidente, con ella, y ella invitó a bailar al doctor Balaguer. El doctor Balaguer, que no ha sido nunca una persona así conocida por el entusiasmo de las fiestas y eso, trató de excusarse. Y Trujillo le dijo, doctor, ¿cómo es posible que usted no complazca la solicitud, la petición que le hace una dama de los calibres de la embajadora Mérida del Val?
Entonces Balaguer por primera vez lo vi yo bailar. Y bailó un rato con ella y después luego vino y volvió a la línea. Pero ella usó una expresión muy simpática cuando ya Balaguer se decidió a bailar y le dijo, usando la frase de un bolero muy de moda en esa época, le dijo, Joaquín, apéate de esa nube y ven aquí a la realidad. Naturalmente, yo le hice una observación a ella luego y le dije, Marquesa, nunca estuvo usted tan equivocada. Si hay un dominicano que ha vivido lejos de las nubes y aquí en la realidad es el señor con quien usted bailó. Bueno, Salomón, ¿qué podemos contar de caballos, de perros y ese tipo de cosas, animales, verdad, y Trujillo? Bueno, mira, una de las... Tú sabes que Radamés tenía más de 100 perros en la Hacienda María. Y era un espectáculo porque había de todas las razas. Aunque él tenía mucha predilección por unos pequeñitos que se llaman Fox Terrier, me parece. Fox Terrier. Que son perros que cuidan mucho, persiguen a los ratones. Pero tenía un perro que murió en Francia. El chivirico era como el de la casa de Balaguer, que son perros muy entronados, ¿cómo se llama? El poodle, o el Lulú de Pomerania. No, el grande que tenían en la casa de Balaguer que mordió a Minerva Bernardino. Son unos perros que no tienen el tipo de Lassie, sí, Lassie del famoso Lassie, ¿verdad? Voy a decir la raza que no me recuerdo. De la raza de Y Lassie. el perro se llamaba Chivirico. Entonces Radamés le cogió... Pero era un perro grande. Sí, grande. Radamés lo trajo inesperadamente de la Hacienda María a la hacienda, a la estancia Radamés. Y el jefe, que tenía como costumbre salir de su aposento y irle a dar un beso a Radamés por la mañana, se tropezó con que el chivirico le apió todas las medallas y todas las cosas. Y no lo mordió porque Radamés se tiró de la cama. Y yo creo que el jefe, los perros no le gustaban. Nunca le gustaron. Para él es una cosa. Complacencia con sus hijos que se lo permitió, pero nunca le gustaron los perros. ¿Y sabe lo que hizo? Me mandó a llamar al palacio y me dijo, mira, yo quisiera que tú convencieras a Radamés de que se llevara ese perro para allá. No hizo, por no disgustarlo, ¿no? Esa era la debilidad de él con sus hijos. Yo recuerdo eso como uno de los rasgos de él. Ramfi igual, le gustaban muchísimo los perros. Sí. Acuérdate de aquel perro que andaba, hasta la universidad lo llevaba. Sí. Se quedaba en el automóvil. Ese, un perro precioso, era un German Shepherd. Adonis se llamaba. Perro lindísimo. ¿Y en cuanto a los caballos? No. Ahí Trujillo tenía debilidad por los caballos. Y aunque mucha gente ahora quiere negarlo, era un magnífico jinete. Era un magnífico jinete. Yo lo vi en su juventud cuando yo era un muchacho que íbamos Ramfi y yo con él allá a Fundación. Era un magnífico jinete y tenía adoración por los caballos. Eso, se pudiera decir que esa era su gran debilidad fuera de la vida política, eran los caballos. Salomón tiene grandes experiencias con los caballos pura sangre. Como no. Y pues se sintió muy complacido cuando Ramfi se inclinó al polo. Primero se ponía nervioso, cuidando a su hijo, un juego muy peligroso, pero se sintió orgullosísimo de que Ramfi jugara polo, porque a él le gustaban los caballos. De eso no hay la menor duda. Y le fascinaban, ¿no? En la familia Trujillo ahí todos eran jinetes. Creo que una vez escribió un foro sobre caballos, ¿verdad? Mira, ahí está el generalísimo a caballo. Pero eso era ya a los comienzos, ¿verdad? Esa fotografía, permíteme, si yo mal no recuerdo, esa fotografía, ahí era el brigadier y el caballo que monta, que no se ve bien ahí, es un caballo que trajo don Horacio Vázquez de los Estados Unidos, un hijo de Rex McDonald. Ese fue el recorrido del principio de su gobierno, y el caballo que él monta ahí es un caballo moro que yo lo conocí, lo monté mucho desde muchacho, que se llamaba Pulciano. Ese caballo estuvo en la Hacienda Fundación hasta los años 40 y algo, ya viejo en los años 40,
Ese se llamaba Pulciano. El caballo, mudo. caballero, por favor. El caballo, caballero. Mírenlo ahí. Ese Ahí caballo, se ve mejor. correcto. Ese caballo se lo mandó de regalo José Estrella a Trujillo. El que estaba allá en el Cibao, y vino con ese nombre, Pulciano, no sé por qué, pero con ese nombre vino de allá. Esta foto la hemos tomado de este libro, Los motivos del machete, segunda edición. Segunda edición que está circulando en estos días, del general José Miguel Soto Jiménez, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Esa es la nueva portada del libro del general Soto Jiménez y esa foto la mostramos de ahí. Y dice, esa fotografía en el pie, vamos a ver, dice, recorrido a caballo del presidente Trujillo por la línea noroeste del país, iniciado el 17 de noviembre de 1932, para comunicar a la población campesina de esa neurálgica región su compromiso de garantizarle la paz a cambio de su fidelidad y su trabajo. Su lema, mis mejores amigos son los hombres de trabajo, nació en aquella ocasión. Este mensaje de paz, paradójicamente, iba acompañado del machete de guerra del general Pedro Santana, que Trujillo portaba ostentosamente como símbolo de su poder omnímodo. Comentario del general José Miguel Soto Jiménez en esta edición de Los motivos del machete, la segunda edición. Un libro formidable, por cierto, y muy bien impreso. Déjeme hacerle una observación. Él y muchos otros oficiales, casi todos los oficiales generales, usaban terciados, los de alta graduación con la banda tricolor y los otros con una banda de un color de su partido, del regimiento. Pero en realidad no es un machete, es lo que llamaban un sable gallito, que era el sable de caballería, que no es una invención dominicana. Nosotros aquí nació posiblemente con la guerra de guerrilla, con el machete, con Santana, luego se llevó a Cuba con Máximo Gómez, pero en realidad era un sable gallito. Y le decían un sable gallito porque la cabeza o la empuñadura del sable terminaba en una cabeza de un gallo, su pico y una cresta que hacía que se asegurara en la mano cuando se hacían los ejercicios de caballería. ¿Se usaba el corazón en los sables de Trujillo también? No, el corazón no, siempre se usó el sable gallito. Pero nunca aparecía, digo, un corazón en los símbolos. No, nunca, que yo recuerde. ¿Cuál era entonces? ¿Un gallo era? ¿Cuál era? Porque no es que era el sable gallito, no es una cuestión, no es dominicana. El fabricante. sable gallito, pero yo lo que digo es que tenía de símbolo el sable que usaba Trujillo. Ese es el del general Santana, que aparece no, también. él tuvo muchísimos distintos sables que le regalaban y espadas. Yo recuerdo que él tenía, no sé, creo que ahora está en el museo, no estoy enteramente seguro, una espada que fue del presidente Ulises Heró, que es una combinación de espada y sable. Y recuerdo que esa sí tenía una inscripción en la hoja que decía, no me saques sin razón y no me envaines sin honor. Decía eso. Esa decía, y esa espada fue del presidente Ulises Heró. Tengo entendido que ahora está en el museo. Bueno, usted mencionó hace un momentito al general Horacio Vázquez, que fue presidente de la República en varias ocasiones, la última de 1924 a 1930, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo eran las relaciones entre Trujillo y Horacio Vázquez? De padre a hijo. ¿Qué le contó su tío Trujillo sobre esas relaciones? Él, cuando hablaba de don Horacio, hablaba como quien hablaba de un padre. Y tenía por don Horacio, aparte de ese afecto personal, un celo enorme. Él lo cuidaba como quien cuida a un padre. ¿De dónde viene? Se pregunta mucha gente entonces, como se dice, Trujillo traiciona a Horacio Vázquez. La situación no es tan fácil de describir. Don Horacio se puede decir que tenía dos hijos, uno militar y uno político. Trujillo era el militar y Chuchu Alfonseca era el político. Cuando don Horacio, ya muy viejo y enfermo, tuvo una caída de una yegua y hubo que llevarlo a los Estados Unidos, hacerle una operación
de los riñones. Alfonseca, desde Palacio, mandó a buscar a Trujillo con una tarjeta que le dirigió para que fuera a visitarlo a su despacho. Trujillo, que era un hombre muy arisco en ese tipo de cosas, tenía en la fortaleza Osama preso a don Fello Vidal y lo consultó. Le dijo: Fello, ¿qué te parece a ti esta invitación que me hace Chuchu Alfonseca para que asista a Palacio? Y Fello le dijo: bueno, Rafael, tú tienes dos caminos. Si tú vas, o te deportan para Puerto Rico o te fusilan. Ahora tú escoges si quieres ir. Trujillo, de su puño y letra, le escribió una tarjetita como jefe del ejército a Chuchu Alfonseca y se excusaba de ir a visitarlo porque estaba enfermo, con catarro, con mucha fiebre. Y no asistió. Pero al otro día, inesperadamente, Trujillo, acompañado de un grupo de oficiales, se apareció en Palacio y entró al despacho de Chuchu Alfonseca y entró sin anunciarse. Y entre el grupo de oficiales que llevaba estaba más tarde general Ciprián Larguito, estaba mayor Carretero, un grupo de oficiales de su más absoluta confianza, general Hermida. Y cuando entraron, cada uno de ellos portaba, además de su arma de reglamento en la cintura, una pistola 45, una ametralladora Thompson. Entonces Trujillo entró delante de ella, saludó militarmente a Alfonseca y le dijo: ya me siento muy mejor y vengo a complacer la solicitud que usted me hizo de que viniera a visitarlo. ¿En qué puedo servirle? Chuchu Alfonseca, frente a la situación presente, le dijo: no, era nada más para decirle que don Horacio está muy mejor, que ya pronto va a venir. Yo sé que esa noticia a usted le va a hacer de sumo agrado porque don Horacio es para usted como si fuera un padre igual que para mí. Trujillo se despidió de él y se fue a la fortaleza. Cuando llegó, mandó a buscar a Fello Vidal y Fello le dijo: diste el primer paso, el segundo es coger el gobierno, todavía te fusilan o te deportan. Y ahí nace el movimiento del Cibao para traer entonces la revolución y provocar la caída del gobierno para Trujillo coger el poder. Pero no fue, como dice la gente, él traicionó a Horacio, no, él siempre quiso a Horacio. Quiso tanto a don Horacio que yo recuerdo, año 57, 58, había venido de Europa don César Tolentino y estaba viviendo... ¿El papá de Hugo Tolentino? No, tío. Y estaba viviendo en el Hotel Hamaca de Boca Chica, y Trujillo tan pronto él llegó lo hizo diputado. Él lo distinguía y lo quería mucho a todos los tolentinos. Y conversando nosotros en la salita del despacho, llegó don César, que él lo había mandado a buscar, no se habían visto después que regresó, se abrazaron, conversaron, y le dice Trujillo: gente, como cambian los tiempos. Fíjate ahora lo que es el Palacio Nacional, lo que es un gobierno organizado, con unas fuerzas armadas organizadas. Y César Tolentino le dijo: no, indiscutiblemente que las cosas han cambiado, pero a mí siempre me viene a la memoria aquella parranda que cogimos en Boca Chica, donde yo vivo ahora, por eso que más lo recuerdo, que usted manejaba una yola con un motorcito fuera de borda y venía hacia arriba de nosotros, que estábamos en la playa con las mujeres bebiendo, y decía: viva Horacio Vázquez, nuestro único caudillo. Y ahora el único caudillo es usted. Pero él siempre lo quiso mucho. Ahí está joven Horacio Vázquez. Sí. Siempre lo quiso hasta el final. ¿Y a qué edad le... Hasta el final y desde el principio, porque Trujillo no se vincula con Horacio cuando don Horacio es presidente de la República. Él viene desde cuando don Horacio no era presidente de la República. Él estuvo vinculado. ¿Cuándo le contó eso Trujillo a usted, más o menos? No, eso no me lo contó él, eso lo viví yo conversándolo ellos, César Tolentino y él y yo en el medio. Pero usted escuchando a Claro, eso fue aproximadamente, debe haber sido, recién nombrado yo secretario de la presidencia, debe haber sido por el 57, por ahí.
Bien, usted es un gran testigo de la historia dominicana que tiene muchas cosas que aportar, muchas cosas que explicar, don Luis, porque hay muchas tergiversaciones de los hechos y de la realidad histórica que hemos vivido. Bueno, yo creo que teníamos muchos otros temas anotados, se nos quedan muchos pendientes, pero antes de terminar, ¿qué es lo que pasa al final, en agosto del 60, que los Trujillo se retiran del Palacio? Creo que ni Trujillo tiene escritorio ya en el Palacio en ese momento, Sí, sino al lado, ¿verdad? En una oficina. Al lado, fuera del recinto. ¿Qué es lo que sucede ahí? Trujillo ya venía en franca decadencia y nosotros lo estábamos viendo desde dentro. Este fue un golpe de efecto que en realidad era una tontería. Él quiso decirle al mundo y específicamente a los Estados Unidos, los Trujillo no salimos del gobierno. Entonces mi tío negro, a la sazón presidente de la República,